Hola, mi nombre es Rodrigo. El día de hoy voy a hablar acerca de mi proyecto de literatura. Mi proyecto de literatura es un análisis acerca de una crónica del escritor Gabriel García Márquez. Eh, Esta crónica se llama El relato del náufrago, que aunque en realidad tiene un nombre mucho más largo, el nombre completo es Relato de un náufrago que estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. Este es el análisis de esta crónica. Elegí este tema para demostrar cómo la negligencia sistemática y también la corrupción pueden desencadenar en terribles tragedias. La investigación demuestra que el accidente, la tragedia ocurrida, no fue por una ola, como dice la versión oficial, sino que en realidad fue causa de que había un sobrepeso en el barco, en la embarcación. Pero este es porque se estaba contrabandeando. Se estaban contrabandeando eh, dispositivos electrónicos como lavadoras, microondas, y esto es lo que ocasionó que el barco no se pueda estabilizar. Y esta negligencia que fue provocada por los militares no solo llevó a, a nuestro protagonista a el límite humano, al límite de estar tantos días sin comida, sin agua, solo con nada más que solo ver el mar. No solo provocó ese dolor, esa desesperación, sino que también provocó la muerte de 7 marineros. Así que mi propósito es demostrar que detrás de algunos accidentes en realidad está una serie de irresponsabilidades que le siguen. El 22 de febrero de 1955, el buque viajaba de Mobile, Alabama, hacia Cartagena. Y durante el recorrido se presentó obviamente en el mar oleaje y el barco no pudo soportar el oleaje gracias al peso extra que existía en este barco, peso que no debía estar ahí. Este peso, que era de contrabando, impidió que el barco se pudiera equilibrar, y haciendo así que los tripulantes salieran disparados hacia el agua. Los responsables de esto son los oficiales de la Armada que permitieron que este peso esté aquí en este barco. Y también es culpa de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, que utilizaban estos barcos para el contrabando. Nuestro protagonista, Luis Alejandro Velasco, fue el único que sobrevivió a esta tragedia, y él estuvo 10 días solo con el mar, sin comida y sin agua, y esto le causó alucinaciones que en este momento ya estaba sufriendo durante esos 10 días. Y al 10.º día, a lo lejos vio una sombra que él no sabía si eran nubes o era tierra firme. Porque también, ¿cómo podrías diferenciar si es una alucinación o es de verdad? Pero al ver que la sombra no cambiaba de forma y que también algunas aves, de que veía algunas aves, entonces, bueno, verificó que sí, que en realidad sí era tierra firme. Eh, al llegar, em, al llegar, bueno, llegó a una isla, bueno, a un puerto. Llegó a una zona llamada San Juan de Urubá, que está en la costa de Antioquia, en Colombia.
y fue nadando hasta, hasta tierra firme porque, porque el oleaje estaba haciendo que su balsa volviera a mar abierto. Entonces él, en un acto de valentía, fue nadando hasta la costa y ahí se encontró con un señor que tenía un burro que en realidad se asustó porque pensó que era un encuentro paranormal. Después de esto, fue llevado a un hospital y posteriormente fue condecorado y usado como propaganda por el gobierno y fue hecho un héroe nacional. No fue que después de esto, nuestro protagonista, Luis Alejandro Velasco, fue eh, a contarle la verdad a Gabriel García Márquez, ya que la versión oficial del gobierno decía que fue una ola la que había causado esta desgracia, y bueno, eh, Luis Alejandro era un héroe por haber sobrevivido. Pero en realidad no fue así. Lo que causó el desastre fue el sobrepeso que tenía el barco por el contrabando. Entonces, al Luis Alejandro ir donde Gabriel García Márquez y contarle la verdad, y tras la verdad ser publicada en el periódico durante 14 días seguidos, eh, Luis fue catalogado como mentiroso por el gobierno, terminó siendo olvidado, vivió en pobreza el resto de su vida, y Gabriel García Márquez tuvo que ser exiliado, tuvo que salir del país, ya que eh, quería proteger su integridad física, quería proteger su vida, y de este modo se mudó a Francia. Poco tiempo después de esto, el periódico de Gabriel García Márquez en el que estaba trabajando, que se llamaba El Espectador, fue clausurado, silenciado, bueno, fue clausurado por la molestia del régimen y de esta dictadura eh, ante lo que publicaron. Entonces podemos ver cómo el poder, la dictadura, la corrupción, en realidad daña a los ciudadanos, o sea, daña a las personas. Una persona, ni siquiera una persona, 7 personas murieron gracias a la negligencia del gobierno, gracias a la corrupción que tenía la dictadura, y también provocó que una persona viva en el olvido y en la pobreza el resto de su vida, y que también por su propia seguridad el escritor Gabriel García Márquez se tenga que ir del país. Así que llego a la conclusión de que esta historia es es una muestra entre la elección de la ética o el poder. Así que pienso que es totalmente cierto, lamentablemente es totalmente cierto, que la verdad tiene un precio muy alto cuando estructuras corruptas no están de acuerdo. Y bueno, la historia de Velasco, nuestro protagonista, nos demuestra que en realidad el heroísmo no está solo en sobrevivir a tiburones o llevar a tu cuerpo al límite y sobrevivir al hambre, sino que en realidad está en contar la verdad, en contar lo que en realidad fue, aunque eso te cueste estatus o comodidad, y en su caso de él, aunque esto te cueste perderlo todo.